Good morning, niños y niñas. El día de hoy vamos a trabajar en la clase de Ciencias Sociales. El tema que vamos a ver es la historia como ciencia. Cuando hablamos de historia, estamos hablando de hechos que han ocurrido o de acontecimientos, ¿verdad? Que han pasado en una época anterior o en tiempos pasados. Como ciencia, porque es una ciencia, porque ha sido un objeto de estudio. Entonces vamos a ver qué significa historia y qué contiene ese tema de la historia como ciencia. Bien, ¿qué es la historia? Pues la historia es una ciencia social que nos permite conocer hechos y acontecimientos ocurridos en tiempo atrás, o sea, en tiempo pasado, hechos que han sucedido, en tiempos pasados y cómo se han investigado, cómo han sido objeto de estudio hasta en la actualidad. Nosotros conocemos de mucha historia que cuando paseamos, cuando vamos, que vamos de turistas a otro lugar, entonces conocemos algunos, ¿verdad? Lugares que son históricos porque tienen una historia. Por ejemplo, en Santa Rosa de Copán tenemos lo de los mayas, ¿verdad? Esa historia tan bonita, porque ahí en ese lugar vivieron los mayas, qué fue lo que dejaron ellos, cómo se vestían, qué era lo que comían. Entonces, eso es historia. También son hechos, ¿verdad?, que han ocurrido y que han dejado una huella en el ser humano. Deja como evidencia de sus actividades en un territorio, en un momento específico. También la historia, ¿verdad?, puede ser de nosotros. Nosotros tenemos una historia desde que nacemos y vamos avanzando, entonces vamos dejando esa historia, entonces vamos dejando huella. Dentro de ellas está considerado el valor que también tienen las demás fuentes escritas. Son el apoyo básico para construir la historia. O sea, que quiénes son los que estudian, ¿verdad? O de qué parte esta historia. El sentido general son las fuentes históricas, ¿verdad? Que son de dos tipos. Entonces, tenemos las primarias y las secundarias dentro de la historia. Conozcamos cuáles son las primarias y cuáles son las secundarias. Dentro de los tipos de fuentes de la historia están las primarias, que son las no escritas, que ahí se encuentran o lo que han descubierto y son de historia, como decir los monumentos, los restos humanos o materiales, utensilios, edificios, testimonios orales, ¿verdad? Todos esos pirámides que se encuentran ahí en Santa Rosa, ¿verdad? Todo eso que han encontrado, utensilios de barro, según los historiadores o los investigadores, han hecho objeto de estudio en todo este tipo de cosas. También en las escritas están las obras literarias, los tratados, los censos, los documentos, periódicos, inscripciones, monedas, ¿verdad? Las monedas han sido objeto de estudio y es una fuente histórica porque antes la moneda, por ejemplo, al inicio, en aquellas épocas, lo que se trataba era un trueque, era un cambio. Si yo tenía frijoles y otra persona tenía maíz, eso hacíamos un cambio y a eso lo llamábamos trueque. Luego fueron surgiendo otro tipo de monedas como la bamba, luego la moneda de centavos, de 10 centavos, 5 centavos y luego hasta el que tenemos ahorita en la actualidad, ¿verdad? Que ya es el lempira, que ya se maneja de 1 lempira, 2 lempiras, 5, 10, 20, 50, 100 y 500 lempiras. Entonces ven ustedes cómo la historia ha ido evolucionando, todo el ser humano ha venido evolucionando desde su tiempo atrás hasta la actualidad. Todo ha venido evolucionando, ha tenido una evolución. Pero esa evolución la llamamos historia, ¿verdad? Porque ha sido objeto de estudio y ha venido haciendo transformaciones.
Bien, también dentro de las fuentes históricas tenemos las secundarias, que son los libros de la historia, las biografías, tratados de arte, estudios arqueológicos. Entonces, esas son secundarias. Entonces, recordemos que en la historia existen dos tipos de fuentes históricas. Tenemos las primarias y las secundarias. Y ustedes pueden observar en las imágenes que yo tengo ahí, ¿verdad? Cuáles son las orales, miren, y cuáles son las escritas, ¿verdad? Esos escritos que hacían en piedra, ¿verdad? Lo hacían como en periódicos que salieron al inicio. Todo eso son escritas. También están las gráficas, ¿verdad? Esos dibujos que hacían. También el mapa, miren, está dentro de las gráficas. Y también materiales, ¿verdad? De los restos fósiles que han encontrado, de jarras de barro, monedas. Entonces, todo esto son fuentes de historia, pero todo esto tiene un objeto de estudio. Veamos cuáles son estas ciencias que estudian todo este tipo de fuentes. Bien, las principales ciencias auxiliares son las que se basan, ¿verdad? Y son las que hacen estos estudios. Y aquí tengo las más importantes. Y tenemos la geografía, ¿verdad? Que es la que se encarga de estudiar el lugar o el escenario donde se produjeron acontecimientos históricos, como les daba el ejemplo de Santa Rosa de Copán. También tenemos, por ejemplo, en Comayagua, tenemos la Caxa Real, que ahí han encontrado cosas y ahí existen, en esos lugares, existen, ¿verdad?, los museos, que ahí es donde tienen todo este tipo de piezas que han encontrado en estos lugares. También tenemos la cronología. La cronología es una ciencia auxiliar muy importante, porque esta es la que estudia el tiempo o fecha que se desarrollan los hechos. Por eso les decía que nosotros también, ¿verdad? Somos productos de una historia, o sea, tenemos un objeto de estudio. Y aquí se basa, miren, en la cronología, porque nosotros desde que nacemos y vamos avanzando, tenemos ahí, y eso lo llamamos una línea de tiempo. Entonces los hechos, ¿por qué es una cronología? Porque van sucediendo, ¿verdad? Según la fecha, ¿verdad? Desde un inicio y vamos avanzando y hasta un final o hasta lo que tenemos en la actualidad. Entonces la cronología es la que su finalidad es determinar las fechas y el orden de los acontecimientos históricos, o sea que lleva un orden. También tenemos la antropología. La antropología es la que estudia los diversos tipos humanos, atendiendo a sus caracteres físicos, ¿verdad? Todos esos monumentos que han hallado, esos fósiles que han hallado humanos, ¿verdad? A eso le llaman antropología. También tenemos la arqueología. Es la que estudia los restos materiales dejados por los pueblos desaparecidos, ¿verdad? Aquí en la arqueología es todo eso que han dejado, ¿verdad? Ya estos pueblos que ya el día de hoy en la actualidad pues ya no están, pero nos han dejado una gran historia y han sido objeto de estudio. La paleontología es la que estudia los restos fósiles, humanos, animales, vegetales y especies ya extinguidas. Esta es parecida a la antropología, ¿verdad? Aquí estudia los restos fósiles, miren, de los humanos y animales, vegetales, de especies ya extinguidas, o sea que ya no hay, ya no existen, ¿verdad? Entonces, de eso se trata estas ciencias auxiliares y estas son las principales dentro de la historia. Bien, vamos con las asignaciones. Primero me van a copiar el concepto del tema, la historia como ciencia y sus fuentes. Las ciencias auxiliares no las van a copiar porque eso van a hacer un trabajito aparte. Entonces solo necesito que copien en el cuaderno de ciencias sociales el concepto nada más. Luego van a realizar una línea de tiempo, ¿verdad? Esto es el ejemplo de la cronología, ¿verdad? Aquí vamos a hacer una línea de tiempo. El formato yo se los envío en un documento aparte y me van a hacer la línea de tiempo por la fecha en que ustedes nacieron hasta lo que tienen en la actualidad. Todos esos acontecimientos especiales que han ocurrido en ustedes desde que nacieron, cuando se graduaron en el kinder, cuando me celebraron mis 5 años,
y hasta lo actual que están estudiando en tercer grado. Luego van a completar el mapa conceptual de las ciencias auxiliares de la historia. Yo ya se los doy ahí solo para que ustedes lo puedan completar o lo puedan llenar. Lo pueden hacer en su cuaderno o pueden hacer la impresión y ahí pueden escribir. El formato también yo se los envío en documento aparte. Y siempre recuerden tomar la foto de los niños trabajando como evidencia. Entonces espero les haya gustado el tema. Es muy bonito conocer de historia y cuando salimos y vamos a otros lugares, ¿verdad? Conocemos de estas historias y de estos antepasados que todo lo que nos han dejado y que estos historiadores han descubierto y que han sido una ciencia que está basada en un estudio por las ciencias auxiliares. Aquí nos vamos a quedar en la clase de ciencias sociales. Bye.